Bueno, buenas tardes a todos los que nos veis desde España. Buenos días a los que nos veis desde algunas zonas de Latinoamérica. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Bueno, y además venimos a una ocasión al menos especial para mí porque venimos a ver a lo que nos va a contar mi compañera Blanca, entonces es una alegría el poder presentarla a ella. Pero bueno, vamos por orden. A ver, bueno, ya sabéis, los que nos seguís habitualmente, yo soy Carolina Laguna, soy directora de la colección de Neuroaventuras, que es uno de los libros que venimos a presentar hoy, y parte de la editorial Sentir. Sé que cuento esto muchas veces, pero es que siempre hay gente nueva y para que lo podáis saber todos, ¿no? Editorial Sentir es una editorial que está muy comprometida con la infancia y muy sensibilizada con ella y con su buen trato. Tratamos de acercar a los más pequeños las situaciones más difíciles, más complejas del día a día, de una forma lúdica y amable en el idioma de los niños, ¿no? Que es a través de los cuentos principalmente. La editorial Sentir nace además de una demanda de los padres, de las madres y de los profesionales de la salud que echaban en falta cuentos que fueran adecuados para explicar a los niños y a las niñas las problemáticas actuales. Ahora mismo tenemos varias colecciones, entre ellas tenemos la colección de los crecicuentos, que es para los más pequeños y trata las etapas evolutivas, los senticuentos y neuricuentos para tratar temas más complejos para niños de 4 a 8 años. Acabamos de estrenar una nueva colección que se llama Neurodiversión, también para los pequeñitos de infantil, muy divertida, ya la veréis. Y bueno, y la colección que nos trae hoy aquí, que es la colección de Neuroaventuras. Ya tenemos unos cuantos libros. Aquí tengo 4 de los que hemos ido sacando y luego mi compañera Blanca os presentará el quinto que traemos hoy aquí para que conozcáis. Y bueno, ¿y qué deciros de Blanca? Pues Blanca, a ver, esto lo tengo que leer, Blanca, perdóname. Es neuropsicóloga clínica y psicóloga sanitaria, especialista en intervención logopédica, coordinadora del programa de prácticas en psicólogos Pozuelo, docente colaboradora en ISEP, que es el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, y en diversos másters, congresos y jornadas en el área de la educación y la salud. Experta en atención psicológica en urgencias, emergencias y catástrofes. Tiene amplia experiencia e interés en investigación, con múltiples publicaciones en revistas de impacto y la participación en diferentes proyectos con diferentes instituciones. Además, es también experta en memoria, demencias y reserva cognitiva. Y bueno, y hoy que era de las pocas cosas que le faltaban, pues escribe también un libro con Editorial Sentir muy relacionado con esta última experiencia suya del tema de la memoria. Pero bueno, lógicamente tenía que leerlo porque tienes mucha experiencia, Blanca, tienes muchas cosas que contarnos, así que nada, por favor, empieza cuando quieras que estamos deseando escucharte. Vale, muchas gracias Carolina por la presentación y bueno, sin más dilación voy a compartir el PowerPoint que he presentado. A ver, me dais un segundito. Vale, espero que lo estéis viendo todos bien. Sí, bueno, perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, estoy encantada de estar aquí con vosotros esta tarde, este ratito, para presentaros, como bien ha dicho Carolina, el quinto libro, en este caso, de la editorial Sentir, de la colección Neuroaventuras, y viene con el título de Misión Prehistoria, ¿no? Este libro trabaja y está centrado principalmente en la estimulación de la memoria. Entonces, sabéis que cada libro trabaja una habilidad neuropsicológica diferente, está enfocado pues, en esta horquilla de edad que consta ahí, niños de 7 a 11 años que ya tienen pues, un hábito lector un poquito más adquirido. Y, como os comentaba, hemos pasado pues, por todos los diferentes libros de la colección trabajando pues, desde el razonamiento, control de impulsos y en este caso, bueno, pues vamos a trabajar la memoria a lo largo de todo el libro mediante... es un libro juego, entonces se va a trabajar mediante estrategias bastante divertidas y mediante juegos que los niños creo que lo van a disfrutar bastante. Me gustaría daros unas pinceladas muy cortitas de qué es la memoria, ¿no? Creo que todos más o menos sabemos, si lo tuviésemos que expresar con nuestras propias palabras, explicarlo de una manera coloquial, ¿no? La memoria es una función cognitiva que radica en el cerebro, tiene un correlato anatómico
Y es una habilidad mental que nos permite a todos clasificar, interpretar, almacenar correctamente, es decir, guardar una determinada información para luego recuperarla posteriormente. En base a esta descripción, pues creo que todos entenderemos lo ligada que está la relación que tiene la memoria con el aprendizaje, ¿no? De una relación muy directa, sea del tipo que sea, porque ahora veremos bueno, que hay muchas clasificaciones de memoria en función de dónde pongamos el foco. Entonces, en función del tipo de memoria, o mejor dicho, independientemente del tipo de memoria que sea, vemos que es imprescindible para el aprendizaje de nuestros niños y de nuestras niñas, ¿no? Lo que os comentaba cuando hacemos referencia a diferentes tipos de memoria, simplemente, pues bueno, así muy por encima, hablar de que en función de dónde pongamos el foco, pues podemos hablar de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, que realmente son dos clasificaciones pues bastante generales que hacen referencia a la memoria a corto plazo, es la cantidad de información, una cantidad de información limitada, en este caso, que somos capaces de mantener almacenada en nuestra memoria durante un tiempo determinado también, ¿no? Y la memoria a largo plazo es aquella cantidad de información que somos capaces de guardar, almacenar y retener sin límite de cantidad durante un largo periodo de tiempo. Cuando hablamos de una memoria a corto plazo, una memoria más limitada, pues fijaros, podemos hablar desde una memoria sensorial, que es una memoria muy breve, es una memoria que dura prácticamente unos milisegundos y es la que retiene información sensorial, información perceptiva del entorno y del contexto que nos rodea. La memoria de trabajo es una memoria operativa, es una memoria más activa. Cuando digo más activa me refiero a que es la memoria que está más relacionada, por ejemplo, con la atención. Es una memoria que además de retener la información, hace que manipulemos esa información y la devolvamos de una manera diferente a cómo entró esa información, ¿no? Ahí juega un papel importante también la información auditiva, es decir, el bucle fonológico que se encarga de manipular y retener información verbal, la agenda visoespacial, que se encarga de manipular y retener información visual, y el ejecutivo central, que podríamos llamarle como el jefecillo de esta memoria de trabajo, y es el que organiza, gestiona y de alguna manera ejecuta. Cuando hablamos ya de esta memoria a largo plazo, de acuerdo, que mencionábamos anteriormente, podríamos dividirla en una memoria declarativa y en una memoria procedimental. La memoria declarativa es aquella que podemos exponer de una manera verbal, ¿no? Y ahí entrarían los acontecimientos vividos, hechos episódicos que tienen un momento temporal, e incluso podríamos hablar de unas variables temporales, y aquella memoria más semántica, que es la memoria de los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestro bagaje, por decir así. Hechos, conocimientos, aprendizajes que hemos ido aprendiendo y que guardamos en este almacén un poco más permanente. Y luego la memoria procedimental es la memoria de habilidades, memoria de hábitos, que no podemos explicarlo muchas veces de una manera verbal. Es muy difícil explicar cómo conducimos, es muy difícil explicar cómo montamos en bici, pero una vez que lo hemos aprendido no lo olvidamos. Tenemos esa serie de movimientos pues muy automatizados y muy guardados en la memoria. Y luego también vemos que hay muchas cosas que hemos aprendido por condicionamiento, por exposición a una serie de estímulos que generan una serie de respuestas en nuestro organismo. Como veis, la memoria se puede clasificar de maneras muy diversas, pero todas estas memorias tendrían su correlato anatómico. Como neuropsicóloga que soy, no quería dejar pasar tampoco esta oportunidad pues para hacer un breve rastreo, si me permitís, de dónde más o menos se sitúan las memorias en función de lo que trabajan o del material que pretenden recordar.
Si veis en la zona azul, en la zona más frontal, es donde se sitúa la memoria de trabajo. Y si recordáis, como acabamos de comentar, esa memoria activa, operativa y más sensible a distracciones, interferencias, fatiga, cansancio, ¿de acuerdo? El cuerpo estriado, núcleo estriado, también tiene un papel bastante importante en la gestión de la memoria de trabajo. La memoria perceptiva o la memoria semántica, como vemos aquí, se sitúa en las zonas temporales y parietales del cerebro. La memoria de las emociones se sitúa en la amígdala, en la zona interior del cerebro. Luego tenemos en la zona posterior el cerebelo, que es un órgano que controla la memoria de los ritmos, de los tiempos, de los movimientos. Y el hipocampo, que también se encuentra en la zona interior del cerebro, dentro de lo que se conoce como sistema límbico, y se encarga de esta memoria episódica de la que hablábamos, que tiene un correlato temporal, ¿de acuerdo? Y en algunos casos también de algunos recuerdos con un carácter semántico. Cuando hablamos de la memoria y cuando hablamos de trabajar la memoria, creo que tenemos que destacar que la memoria tiene diferentes fases, ¿no? Entonces, para poder recordar, almacenar y luego recuperar, lógicamente primero tenemos que registrar una información y para poder registrarla tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a esa información que nos rodea y que queremos almacenar. Muchas veces, tanto los niños como adolescentes se quejan de problemas de memoria, incluso los adultos, ¿no? Y realmente no estamos hablando de problemas de memoria, sino de problemas atencionales, ¿no? Entonces, enfatizar la importancia que tiene la atención, la concentración y el ser capaz de percibir correctamente la estimulación del contexto que nos rodea para luego ser capaz de registrarlo correctamente y almacenarlo y retenerlo también de una manera adecuada. Entonces, esa primera parte del registro es fundamental y cuando hablamos ya de la parte de almacenamiento, de retener, estaríamos hablando de qué manera es más fácil organizar la memoria para luego ser capaz de recordarla. Vamos a ver en este tallercito que lo haremos de una manera más sencilla trabajando técnicas como son la visualización, ¿de acuerdo? Que es esa pizarra mental que ahora os voy a describir y que nos sirve para tener una mejor huella de memoria y poder recuperarlo con más facilidad. Lo mismo con otra técnica muy utilizada, que es la técnica de asociar ideas. También vamos a utilizar claves verbales que nos pueden ayudar en un momento dado a acceder a un recuerdo y será más fácil que recordemos una cantidad ingente de información si le damos una forma, si la organizamos o si la categorizamos o la agrupamos. Entonces, si utilizamos estas técnicas, es posible que registremos correctamente la información. Y al registrarla correctamente, seamos capaces de recordarla con posterioridad. Seamos capaces de recuperarla de una manera espontánea o de reconocer esa información como una información previamente adquirida y también de evocarla. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de estas técnicas, principalmente de retención, hablábamos de la técnica de visualización, de esa pizarra mental. Ayuda mucho cuando tenemos que retener algo, imaginarlo, visualizarlo en nuestra mente con la mayor cantidad de detalles posibles. Es decir, si yo os pregunto ahora cuántas ventanas hay en vuestra casa, quizás la manera más práctica y yo creo que la más general que todos pondremos en práctica, valga la redundancia, es en nuestra mente hacer un recorrido visual, incluso cerrando los ojos. ¿Y qué haríamos? Pues hacer nuestro recorrido por nuestra casa y visualizar cada estancia de la casa y las ventanas que hay en la casa, ¿no? Por ejemplo, a un niño si le decimos, a ver, ¿cómo es tu cole? Pues el niño muchas veces, para ser capaz de describirlo con detalles,
va a visualizar en su mente detalles, va a visualizar en su pizarra mental una gran cantidad de detalles para ser capaz de describirlo posteriormente. Es importante que las imágenes sean duraderas y potentes. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil que luego sean capaces de evocarnos ese recuerdo posterior. Para que sean unas imágenes potentes que eliciten el recuerdo, pues va a depender de la imaginación, lógicamente, de cada niño, del entrenamiento. Es una habilidad que se entrena y que puede perfeccionarse y, lógicamente, también de un esfuerzo, de ganas de mejorar o de ganas de pues que esa habilidad se fortalezca, ¿no? Por ejemplo, si le decimos a un niño que tiene que recordar la palabra perro, pues vamos a intentar que lo represente con imágenes claras, es decir, que visualice un perro con un color concreto, con un pelo concreto. Si le puede dar algún detalle un poco extraño, algún detalle un poco loco, si me permitís, pues eso, que es un perro gigante, que por ejemplo esté haciendo algo un poco atípico, como pues es tan grande que tapa la entrada de mi casa, por ejemplo, ¿no? Y además, aparte de que sea un estímulo visual, si intentamos que el niño también ponga otro tipo de estimulación sensorial, como que el perro se está moviendo, que el perro está ladrando, pues esa huella de información va a ser más potente porque la vamos a crear con diferentes modalidades sensoriales. La verbal, la visual, la de movimiento. Por tanto, va a ser más factible que posteriormente el niño dé todos los detalles de en este caso del perro, que tenía que recordar. Otra de las técnicas más utilizadas para mejorar la memoria es la técnica de la asociación. Es decir, voy a asociar información nueva que quiero memorizar, que quiero retener, con información que yo ya tengo, con información que ya conozco, ¿no? Entonces, es una manera de que elaboren el contenido antes de guardarlo. Por ejemplo, como veis en la imagen, sirve mucho asociar objetos que tengan, por ejemplo, una forma característica, una forma similar, que compartan alguna característica común, que tengan algún símil, asociar cosas que me permitan a mí recordar esos objetos con posterioridad. Por ejemplo, mediante juegos como las típicas tarjetas de asociación, nuestro hijo, el niño con el que queramos trabajar la memoria, pues le ponemos estas tarjetas delante y primero se las mostramos boca arriba y a continuación les damos la vuelta y tienen que ir levantando esas tarjetas y aquí puede haber una doble vía de trabajo, o bien que sean tarjetas exactamente iguales para trabajar la memoria como tal, o que sean tarjetas con parejas, con estímulos o con dibujos que puedan asociar, por ejemplo, una fruta, pues no sé, con una palabra que ponga vitaminas, o el rojo con el color rojo con una gota de sangre, por ejemplo, pues que compartan la característica del color. El dado y el cubo, como viene ahí en el dibujo, pues la característica de la forma, es decir, que intenten memorizar parejas por alguna característica en común que compartan estos objetos, ¿no? Va a ser mucho más fácil a intentar recordar estímulos sueltos. Si asociamos realmente, ocupan menos información porque estamos recordando, por decirlo así, como un 2 en 1, ¿vale? Y otra de las técnicas más utilizadas para mejorar la memoria es la técnica de la categorización. Si yo organizo la información y agrupo la información por características comunes y además le pongo una etiqueta, le pongo un marcador que a mí me permita organizar más claramente la información, pues va a ser más fácil que yo retenga esa información si sé que hay 2 grupos y que en cada grupo hay 6 términos, 6 palabras que comparten características porque forman parte de la misma categoría, si intento recordar 12 palabras sueltas sin ninguna relación entre ellas. ¿Vale? Entonces,
asociar y agrupar en base a información que compartan, es muy útil a la hora de retener y luego, sobre todo, de recuperar la información. Estas técnicas, entre otras muchas, son la base de entrenamientos de memoria, tanto en adultos como en niños, ¿no? Concretamente en los niños se utilizan estas técnicas, pero con un matiz importante, que es mediante juegos y mediante una manera muy lúdica, ¿de acuerdo? Creo que se obtienen unos mejores resultados si empleamos siempre el juego y actividades que ellos identifiquen como positivas para facilitar tanto la memorización como el aprendizaje, y además vamos a conseguir que el niño lo asocie con algo divertido, con una emoción positiva. Y seguro que sabéis que todo lo que se aprende de una manera positiva crea una huella más duradera y además es más fácil recordarlo con posterioridad. Entonces, mediante juegos, por ejemplo, como recordar las palabras de una lista, aprendiendo canciones, ¿no? O aprendiendo a hacer cuentos, es también bastante divertido. Acordarse de una palabra determinada, repetir sonidos, una secuencia sonora, adivinanzas, trabalenguas. Si al final empleamos canciones con ritmo, con una sonoridad, vamos a dotar de algo más de diversión, un carácter más lúdico al contenido de trabajo que tengan los niños. Entonces, con canciones y de esta manera más entretenida, con juegos y acertijos, que son los que, por ejemplo, sustentan el libro que os presento hoy, pues los niños trabajan la memoria, pero de una manera divertida y un poco más incidental, que no parezca que les estamos obligando a memorizar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos creo que en algún momento hemos tenido este aprendizaje, quizás ahora se combina con unas estrategias, pues bueno, más activas, más divertidas y más lúdicas, pero todos en algún momento hemos tenido esa sensación de aprendizaje por repetición, esa obligación a memorizar, que no suele tener buenos resultados y además si el niño percibe que de alguna manera se impone, de una manera no natural, pues va a asociarlo con una emoción negativa, con algo pesado y finalmente conseguimos pues el objetivo contrario directamente. ¿Vale? Es importante que si le tenemos que repetir información, la intentemos dar un sentido. Es decir, los niños van a recordar con bastante menos dificultad información que comprenden, que entienden, ¿de acuerdo? Porque eso hace que procesen la información de una manera más elaborada y que puedan asociar y visualizar y organizar esa información y, por tanto, crear una huella bastante más potente para recordarlo. Esto va un poco en la línea de que elaboren el contenido. Si podemos hacer que nuestros alumnos, nuestros niños, hijos, es decir, pacientes, elaboren el material que tienen que retener, pues va a ser mucho más fácil si investigan, si preguntan, si tienen que desarrollar el contenido, si hay un trabajo más activo, porque eso requiere lo que os comentaba, elaborar, asociar y establecer muchas más conexiones entre la información y, por tanto, fortalecer y potenciar el recuerdo. Bueno, hacer que repasen los contenidos no deja de ser una recomendación, creo, positiva y bastante sensata, porque el repasar supone mejorar la elaboración del recuerdo. Muchas veces cuando los niños repasan descubren cosas nuevas, mejoran el entendimiento, establecen alguna otra asociación que fortalece ese entendimiento y, por tanto, el aprendizaje. Por lo tanto, yo siempre recomiendo, tanto en la parte lúdica como en parte quizás un poco más académica, dejar unos minutos para que el niño también repase, se cuente al mismo lo que ha aprendido, cuente si hay un oyente, a un profesor, a sus padres también, aquello que ha aprendido, porque le va a ayudar a asentar ese conocimiento. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver algunos juegos de una manera muy breve para trabajar memoria visual y memoria auditiva, ¿vale?
estamos haciendo hincapié en que es muy importante trabajarlo de manera lúdica, pues qué mejor que a través de los juegos. Entonces, juegos para trabajar con los niños en casa o en un entorno, pues como viene ahí en la fotografía, en el jardín, en el exterior, pero de una manera divertida, pues esconder objetos. Simplemente no pasarnos a la hora de esconder un gran número de objetos, porque entonces, en función de la edad del niño, puede ser una tarea demasiado complicada, pero mostramos a los niños los objetos que vamos a esconder. Pues, por ejemplo, entre un número de 5 a 10, pues es un número adecuado. Y los escondemos en diferentes sitios por la casa, en el jardín, ¿de acuerdo? Pero delante de ellos. Y una vez que los hemos escondido, se fija con los niños un tiempo límite para que encuentren las cosas. En un periodo inferior, o sea, que no agoten el tiempo si es posible. Pues es una manera de ver cómo los niños se quedan con las claves espaciales, visuales, y luego son capaces de ir recuperando todos los objetos escondidos por la casa, pero dentro de un juego, dentro de una dinámica, ¿no? Pues una técnica de trabajar la memoria visual. Otro juego, también para trabajar la memoria visual, es parecido, pero en este caso es poner encima de la mesa diferentes objetos, ¿no? Dejamos que el niño los observe durante un ratito y después los retiramos. ¿Vale? Pues el niño, bueno, ¿cuál es el objetivo? Que recuerde cuáles eran y nosotros, según nos lo van diciendo, pues los vamos poniendo de la mesa para reforzar ese recuerdo. Una manera tradicional son los juegos de mesa, tanto los de toda la vida como los juegos nuevos que van pues, estrenándose en el mercado. Ahí tenemos un ejemplo de algunos más tradicionales, como el Memory, las tarjetas de las que os hablaba, juegos de mesa, el Sudoku, el Tangram, se me ocurren el doble también, algunos otros juegos divertidos, pero con este formato de juego de mesa que estimulan la memoria y además, pues bueno, tienen este punto competitivo que si es en una medida equilibrada, pues también hace que el niño se esfuerce, se meta dentro de lo que es el juego y ponga una actitud muy positiva también. Parece que cuando hablamos de memoria siempre nos centramos más en juegos o en tipos de estrategias más visuales, pero también podemos trabajar con ellos una memoria más auditiva. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, os pongo aquí también algunos juegos que pueden ser fáciles de llevar a la práctica para trabajar la memoria auditiva. Entonces, por ejemplo, se puede hacer a través de vídeos, ¿no? Porque en los vídeos pues al final también se explica paso a paso cómo proceder. Y otra opción también muy divertida es a través con botes meter diferentes objetos para que suenen, ¿no? Y a continuación que los niños vayan identificando cuáles suenan iguales, que vayan recordando diferentes estímulos auditivos. Bueno, pues también es trabajar una huella diferente con una modalidad sensorial diferente. Otro juego para trabajar la memoria auditiva pues es mediante pares de sonidos iguales. Pues, por ejemplo, que junten sonidos de animales o, por ejemplo, también que intenten recordar el orden en el que se deben tocar los instrumentos de una orquesta para crear una pequeña canción, una pequeña composición musical. Pues tienen que memorizar el orden en el que tienen que aparecer unos instrumentos para reproducir esa canción que nosotros les hemos puesto o hemos expuesto previamente. Otro juego divertido y de toda la vida realmente es trabajar con ellos mediante trabalenguas. ¿Por qué? Porque al final es una manera muy sencilla de trabajar la memoria auditiva, ¿no? Primero nos escuchan a nosotros leer o recitar un trabalenguas, siempre adaptado a su edad y a su nivel, y luego ellos tienen que repetirlo. Y aquí podemos ir poquito a poco incrementando la dificultad, ¿vale? Sobre todo empezar por algo breve y luego ir alargándolo. Pero en el fondo es algo muy divertido, pues porque se les trabará la lengua, se nos trabará a nosotros, te ríes. Son dinámicas que son graciosas si se hacen de una manera compartida. Así que, bueno, ahí lo dejo también como una idea muy sencillita para reforzarlo en casa con ellos. ¿Vale?
Y, por ejemplo, otros juegos para trabajar la memoria, pues es decirles números y que primero lo repitan en el mismo orden, como que fueran nuestro eco. Yo siempre hago con ellos primero la típica gracia de decir eco, eco y cosas así, y palabras un poco divertidas que lo repiten, y luego empezamos con estímulos numéricos. Primero que lo repitan en el mismo orden y luego en el orden inverso. Es una manera de reforzar la memoria de trabajo, ¿no? Que es aquella más sensible a la interferencia, y un ejercicio bastante potente para trabajar también la atención, la capacidad de concentración. ¿Vale? Otro juego divertido para trabajar la memoria es pedirles que nos dibujen, por ejemplo, cómo es un pequeño plano de su habitación o un pequeño plano de su clase en el cole, donde está su pupitre, donde está la ventana. Aquí, si os dais cuenta, estamos trabajando pues, la visualización también en el caso de los niños, y luego, cuando nos lo tenga que explicar también verbalmente, pues también esa capacidad de expresión y de vocabulario que, bueno, pues también es importante que se trabaje y se fortalezca, ¿no? Y una pregunta tan sencilla como decirles que te cuenten qué ha hecho hoy es un ejercicio también de trabajo de memoria, porque el niño hace un esfuerzo consciente de recordar de manera retrospectiva, pues desde la mañana, intentar visualizarse a sí mismo pasando por diferentes escenarios de su día a día y destacando aquellos pues, que considere que merece la pena ser destacados. Y bueno, ya para terminar, dejar también un poco constancia de algunos de los trucos o estrategias más utilizados que a veces tienen mala fama porque parece que son como muy superficiales, pero en el fondo es una manera de optimizar también los recursos del niño y de que tenga la sensación de que tienen más recursos a la hora de aprender y sobre todo más recursos a la hora de minimizar posibilidades de olvido, de bloqueos, de despistes, ¿no? Entonces, para aprender, por ejemplo, frases concretas, listados de palabras concretos, se utilizan mucho estas dos palabras que vemos ahí, los acrónimos y los acrósticos. Los acrónimos, perdonad que ahora parece que tengo yo un trabalenguas, ¿en qué consisten? Es en recordar una frase o una idea utilizando la combinación de iniciales de ese grupo de palabras. Por ejemplo, os pongo ahí uno que sale en el libro que me parece, pues bueno, interesante y muy sencillo para comprender el concepto, ¿no? Si el niño tiene que aprender los tipos de animales vertebrados que hay, pues sabemos que son reptiles, anfibios, mamíferos, peces y aves, ¿no? Pues si intenta aprenderse esas 5 palabras sueltas, a lo mejor llega el día del examen y se le olvida los mamíferos o no le salen los anfibios. Pues bueno, si junta las iniciales y crea una palabra fácil de evocar, como puede ser rampa en este caso, y si además intenta visualizar a todos los animales subiendo por una rampa hacia el arca de Noé o hacia algún sitio que al niño le resulte divertido, pues si se acuerda de esa palabra que es rampa, pues su mente intentará encontrar el significado de cada letra de una manera más fácil para obtener en este caso esas 5 palabras. Los acrósticos son muy parecidos, ¿no? Más es bastante gracioso, los niños luego se ríen bastante con las frases que les salen. Entonces, en este caso, por ejemplo, si queremos que los niños se aprendan los planetas del sistema solar, pues vamos a intentar crear una frase curiosa o llamativa utilizando las iniciales de una palabra conocida, ¿no? Que sea, en este caso, las iniciales de los planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter, Saturno, así, ¿no? Y en este caso, esta frase, si memorizan Marcos viene trotando mientras Juan salta una nube, solamente con acordarse de esa frase van a tener un acceso más sencillo y más directo a los 9 planetas que forman parte del sistema solar. ¿Vale? Lo mismo, por ejemplo, con hacer una historia. Por ejemplo, si queremos memorizar los países que componen la Unión Europea, pues, por ejemplo, les podemos ayudar a que establezcan una asociación con cada país. Por ejemplo,
que empiece por la misma letra o con una característica parecida. Ahí os pongo un ejemplo. Pues Bélgica con bellota, Croacia por croissant, ¿vale? Un país con una palabra que le facilite el recuerdo porque a nivel auditivo, por ejemplo, empiezan por la misma sílaba. Entonces, una vez que hayan hecho esa asociación, que creen un relato, que formen un relato que podría quedar, pues como veis ahí, ¿no? Entonces, con ese relato, con esa pequeña historia, es mucho más fácil que visualizando la historia y asociando esos conceptos, sean capaces de recordar todos los países de la Unión Europea y además lo hagan de una manera que quede muy lejos de la repetición más sistemática o más continua. Y por último, una de las técnicas también más utilizadas es la técnica LOCI, ¿no? La técnica de los lugares, que o también se llama la técnica del palacio, que realmente lo que hace es crear un paseo imaginario, un recorrido imaginario y cada habitación, cada parada de ese recorrido imaginario es donde se encuentran esos objetos que el niño quiere recordar. Ahí os pongo un ejemplo otra vez a colación de los planetas, ¿no? Si el niño va estableciendo una asociación, pues por ejemplo, en un paseo que él suele hacer habitualmente y en cada parada de ese paseo lo asocie con ese orden de los planetas, pues bueno, será más fácil que recuerde que recordando ese paseo, que es algo que él tiene prácticamente automatizado, vaya recordando el orden de los planetas que quiere recordar. ¿Vale? Todas estas técnicas que os comento aparecen en el libro de Misión Prehistoria, que es un poco el motivo de, bueno, un poco no, mucho el motivo de estar hoy aquí juntos. Entonces, es un libro que trabaja todas estas técnicas, utiliza estrategias, trucos, de una manera muy, muy divertida y con los protagonistas pues que ya conocéis de los libros pasados, de las historias pasadas, con saltos en el tiempo, pues ya sabéis, tienen que ir manejando la temporalidad, ir hacia el principio, ir hacia el final y con tareas muy divertidas que además refuerzan mucho, porque bueno, tienen recompensas, sobre todo la sensación de trabajo, la sensación de mejora, pero de una manera pues muy divertida. Entonces, pues no sé si tenéis alguna pregunta al respecto, si tenéis alguna duda, alguna sugerencia. Creo que es una manera bastante entretenida y bastante divertida de que los niños vayan reforzando las diferentes funciones cognitivas y en este caso la memoria, sin que tengan la sensación de que sea algo monótono y aburrido. Así que, pues, si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por todo, por estar ahí. Mira, Blanca, tenemos aquí una pregunta de Ana Patricia, que es una antigua conocida ya que suele acompañarnos a este tipo de talleres siempre que puede. Ana Patricia preguntaba si este libro se puede aprovechar para adultos mayores también, por aquello de los problemas de memoria que pueden desarrollar, si podría ser válido. Podrían ser válidas las estrategias que se trabajan aquí. Creo que pues, el lenguaje que se utiliza y los materiales obviamente son como muy enfocados a esta horquilla de la que hablábamos de estos 7 a 11 años, ¿no? Entonces, corremos un poco el riesgo de infantilizar el trabajo con adultos mayores, ¿no? No creo que sea del todo, que sea del todo desafortunado, pero creo que es más una fuente de ideas, una fuente de recursos que creo que luego cada profesional debería adaptar a el perfil del paciente que tiene. Sí, al final individualizar el tratamiento es precisamente lo que hacemos, ¿verdad, Blanca? Yo sí te digo una cosa, Ana Patricia, estos libros los testamos con adultos y con niños, pues para que los adultos den su opinión y por supuesto con niños para ver si es de un nivel adecuado, si les resulta entretenido. Es cierto que a los adultos siempre dicen que les resulta entretenido también. Aquí la cosa a lo mejor sería cómo orientarlo, ¿no? No es lo mismo que le digas a un adulto mayor, toma, léete este libro, que a lo mejor que le digas, oye, pues mira, para ayudar a tu nieto, mira a ver si te puedes leer este
este libro y le ayudas. O sea, según cómo tú lo expongas el caso, pues a lo mejor sí que le puede servir, porque como tal las estrategias, como te dice Blanca, son válidas, ¿vale? Pero el cómo se lo presentes la tarea, pues puede variar mucho a que te lo rechace o a que lo acepte con buena gana, pues eso, porque por ejemplo es para ayudar a su nieto. Bueno, a ver, Angie nos pregunta si está disponible en México. Angie, esto estará disponible en México. No te sé asegurar que esté ahora o que no, pero es verdad que ha salido hace muy poquito y suele tardar un tiempo hasta que llega al otro lado del océano, ¿vale? Entonces, si no está ahora, lo encontrarás dentro de poco tiempo, ¿vale? Vale, bueno, Ana Patricia te da las gracias, Blanca, también por contestar a la pregunta y por toda la información interesante sobre la memoria que nos has estado contando. Yo tengo que decirte, Blanca, que a mí de todas las actividades que has dicho, la que más me gusta de todo, que tengo especial debilidad por ella, no sé por qué, es la del memory auditivo. Es una idea que cuando la conocí me pareció tan buena, porque estimular los sentidos, a la vez trabajar la memoria, me parecía muy completa y además que yo cuando lo trabajo con los niños hacemos nuestro propio memory también, con lo cual aún trabajas más cosas, ¿no? Claro. Es una actividad que me encanta realmente. Sí, estoy de acuerdo porque además también trabajan la implicación y están muy motivados si participan en ese proceso también, o sea que es como un doble objetivo. Muy bien. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, también a Susan que te da las gracias por toda esta explicación que has hecho, pero está claro que lo has explicado muy bien porque no hay más dudas ahora mismo. Así que, bueno, nada, simplemente agradeceros a todos los que habéis estado aquí, que además habéis estado unos cuantos y muy pendientes de toda esta explicación de Blanca. Muchas gracias a todos los que os conectáis, especialmente desde Latinoamérica, que sabemos que los horarios a veces pueden ser un poco más complicados, pero soléis estar aquí, no nos falláis y nos acompañáis muchísimas veces. Y bueno, por supuesto, también gracias a todos los que nos veis desde España. Y no sé si tú quieres decir algo más, Blanca. Nada, lo mismo, agradecer a la gente que ha podido sacar un ratito para conectarse y verlo, la gente que lo hará posteriormente, pues también, y sobre todo que espero que este sea un recurso, pues que en mayor o menor medida os sirva para trabajar la memoria en los niños o al menos para que os planteéis diferentes estrategias y podáis adaptar a lo mejor aquellas que estéis utilizando ya y darles una vuelta nueva. O sea que sobre todo espero que os sea de mucha utilidad. Muy bien. Bueno, pues un último agradecimiento también a Sara, que es nuestra compañera que está detrás de las cámaras ayudándonos a que todo esto pueda salir adelante. Y ya con todos estos agradecimientos lo dejamos por hoy y nos vemos en el siguiente taller. Gracias a todos por haber estado aquí. Hasta luego.